los bendiga en este nuevo día. Es una bendición más el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16, la palabra del Señor va a decir así: Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo. Así que le dijo a Jesús: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Muchos creen o desconocen lo que las Escrituras nos enseñan sobre el bautismo. Si nosotros hemos leído estos dos versículos donde habla el testimonio de Juan el Bautista cuando Jesús vino a él para ser bautizado, lo que me gusta y me llama la atención es cuando Juan le dice: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme. Pero Jesús le respondió: aquí está la clave, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Entonces Juan estuvo de acuerdo y bautizó a Jesús. Entonces podemos ver que el bautismo es un mandato, como lo vamos a ver más adelante en ese mandato que nos dejó el Señor Jesucristo. Tenemos que saber o entender o tener bien claro que el bautismo que nos enseña la Biblia es cuando tenemos un acto de conciencia, porque obviamente que un niño no tiene un acto de conciencia, en ellos no hay maldad. Si Jesús por medio de este bautismo nos dio el ejemplo para que cada uno de nosotros nos bautizáramos como obediencia a la palabra de Dios. Y tenemos que tener bien claro también esto, que el bautismo no nos limpia de ningún pecado, tampoco nos hace verdaderos hijos como algunos creen. El bautismo que Jesús nos enseñó a través de la palabra del Señor cuando Él vino a Juan el Bautista para ser bautizado, significa o simboliza la muerte y la resurrección con Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Tenemos que tener bien claro que el bautismo simboliza, nos identifica con la muerte de Cristo. Ahora, ¿quiénes pueden bautizarse? Ya hemos dicho que el bautismo son para personas que tienen un pleno acto de conciencia, que sepan que son pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Un niño no tiene un acto de conciencia. En un niño no hay maldad. Entonces no necesita ser bautizado, porque la Biblia no nos enseña bautismo de niños. Hay que dejar bien claro esto. Entonces, ¿quiénes pueden bautizarse? Todos los que se han arrepentido de sus pecados para el perdón. Tiene que haber una plena convicción que cada uno de nosotros somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Si estamos entendiendo que el bautismo es un mandato de parte de Dios, así como ejemplo de Jesús, tenemos que entender que el bautismo es un paso de obediencia a Dios de parte de todas las personas que han confiado en Cristo como su Salvador. Todos los que han sido perdonados deben de bautizarse después de aceptar a Cristo. Entonces el bautismo no nos salva, es un testimonio de fe que ya somos salvos. El bautismo es el resultado de nuestra salvación. Cada persona que es consciente que es pecador, esta persona
tiene que reconocer su condición de pecador, tiene que arrepentirse para que Dios pueda perdonarle y así, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtengamos la salvación de nuestras almas. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. Porque después de la salvación viene el bautismo. Después del bautismo vamos a vivir una vida al lado de Jesús, que nos va a llevar a vivir una vida en santidad, siempre y cuando nosotros andemos en su voluntad, obedeciendo a su palabra. Con el bautismo, cada uno de nosotros, los que nos hemos bautizado, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, si el bautismo es un acto de obediencia, cada uno de nosotros tenemos que entender que el bautismo es un mandato, porque el mismo Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, va a decir la palabra así: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El bautismo es un acto de obediencia. ¿Y quiénes tienen que bautizarse? Todos los que se han arrepentido, todos los que han puesto su confianza en Jesucristo. El bautismo es un acto público de fe, que tú te estás identificando con Cristo. La palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros, los que nos hemos arrepentido, los que hemos confesado nuestros pecados y Dios perdonó nuestros pecados, ahora nos toca el segundo paso, que es el bautismo. Nuevamente, el bautismo no te salva de ningún pecado. El bautismo no te hace una buena persona. El bautismo no te hace más santo. El verdadero bautismo es después de tu arrepentimiento para el perdón de tus pecados, así como Jesús vino donde Juan el Bautista y Juan dijo: yo no debería de bautizarte a ti, al contrario, tú deberías de bautizarme a mí. Pero Jesús le dice ahí: por ahora hazlo, porque debemos de obedecerle a Dios. Entonces, el bautismo es un mandato de parte de Dios para todos los creyentes que han puesto su confianza en Jesús. Yo no sé qué tipo de enseñanza tienes tú. Yo no sé qué concepto tienes tú del bautismo. Si tienes el concepto del bautismo, lo que dice la palabra del Señor, o tienes un concepto de lo que te han enseñado a ti, pero que no está en la palabra del Señor. Ya hemos visto nosotros en anteriores reflexiones que la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad nos va a hacer libre de toda mentira, de todo engaño, de toda tradición, de toda costumbre. La verdad de Dios que está en su palabra nos va a sacar esa venda para poder conocer la verdad que está en Dios, no está en una religión. Para entender bien claro, en la Biblia nos enseña el bautismo de niños. Jesús nos dejó como ejemplo que Él se bautizó por Juan el Bautista. Aunque Él no bautizó ninguna persona, ninguno de sus discípulos, Él enseñó que cada uno de nosotros vayamos por todas las naciones predicando el Evangelio de salvación de Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer los mandamientos que Jesucristo nos ha encomendado. Y Él ha prometido estar todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo.
Yo no sé si tú eres bautizado. Tú dirás, no, yo me he bautizado de niño. Yo también fui bautizado de niño. Pero a los 26 años, alguien me predicó de la palabra de Dios. Yo acepté esa palabra que vino a mi corazón y tuve que arrodillarme, rendirme al Señor, arrepintiéndome de todos mis pecados, y obtuve la salvación de mi alma. Eso fue un testimonio que ya pasaron más de 25 años y tengo la plena seguridad que Jesucristo puede cambiar las vidas de las personas. Después de haberme arrepentido, obtuve la salvación de mi alma, porque yo estaba reconociendo mi condición de pecador. Luego pasé un proceso para poder prepararme y así bautizarme con mi esposa, dando testimonio a la iglesia que yo soy un hijo de Dios. El bautismo no me salva, no me limpia de ningún pecado, sino es un acto de obediencia que cada persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, que cada persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón y haya obtenido la salvación de su alma, como resultado viene el bautismo. Un acto de fe público, reconociendo que estamos nosotros insertándonos a la iglesia de Cristo, no a una denominación, sino a la iglesia de Jesucristo. Yo no sé si tú vas a creer lo que Dios dice por medio de su palabra, o vas a seguir tú con esos conceptos erróneos que te han enseñado desde muchos años, que por tradición, que por costumbre se tiene que hacer así. No, cada uno de nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice. El bautismo es un acto de obediencia, así como Jesús nos dijo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles a obedecer. ¿Qué más? A obedecer los mandamientos que les he dado. Y de una cosa podrán estar seguros, que yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios los bendiga.